Buenas noches, ya estamos muchos muy agradecidos por estar presentes y tener estos minutos de paciencia. Y queremos dar comienzo a esta webinar como actividad científica organizada por la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, la perspectiva cutánea del COVID-19. Para dar comienzo, quiero agradecer al Laboratorio Casará por su apoyo incondicional, a través de la doctora María Luz Casará, a través del señor Vicente Gorriti y al señor Gustavo Massa. Desde la asociación les damos las muchas gracias y vamos a dar la bienvenida a la doctora María José Aguilar, quien nos va a hablar de cuidados de la piel ante los nuevos hábitos de prevención de COVID-19. La doctora María José Aguilar es médica especialista en alergia e inmunología clínica de la UBA, miembro del Comité Científico de Inmunodermatología de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Ahora sí, doctora María José, la escuchamos. Bueno, muchas gracias, María Eugenia. Quiero agradecer a la Asociación de Alergia por permitirme compartir con ustedes esta interesante charla, disertación, y también al comité organizador del evento. Bueno, comenzamos con lo que me compete, que es el cuidado de la piel en tiempos de COVID-19. Bueno, comienzo diciéndoles que con más de 6.500.000 casos confirmados a la fecha en el mundo y más de 380.000 muertos, el brote de COVID declarado pandemia por la OMS el 11 de marzo del año 2020, desató una crisis global como hace tiempo no se veía. Sin embargo, la historia puede ayudar a ponernos en perspectiva respecto de lo que está sucediendo. Vemos un repaso por las pandemias más significativas, nos alerta sobre la situación de la irrupción de la fiebre amarilla en el siglo XIX, hasta la epidemia por el HIV en la década de los 80, y vemos que fuertes modificaciones en los comportamientos sociales y en las conductas higiénicas se fueron produciendo. Movimientos de urbe con la fiebre amarilla, modificaciones sanitarias. En cuanto al año 1956, con el advenimiento de la polio, nos permitió realizar una vacunación masiva, pudiendo llegar a la década del 80 sin enfermedad. El legado del pulmotor, creaciones de hospital respiratorio como el María Ferrer, hasta que en la década del 80 el ingreso del HIV en la epidemia en el mundo permitió producir el advenimiento de la utilización del preservativo como método para evitar el contagio. Vemos en la década del 90 el advenimiento de nuevos hábitos higiénicos dietéticos, y con la incorporación del hipoclorito de sodio pudimos observar cómo el cólera podía ser controlado. Hasta que en el año 2020, en el 2019, el COVID-19 ingresa con grandes cambios en los comportamientos en cuanto a la higiene personal, y con el advenimiento de la higiene, del lavado de manos y el uso de desinfectantes como los nuevos reyes de la cotidianidad. Podemos decir que el urbanismo y el higienismo son los hijos de las pandemias. Acá vamos a ver que en cuanto a la higiene personal se refiere, extremar las medidas de higiene personal no es solo una consideración individual, sino que también tiene una consideración positiva sobre nuestro entorno, y hasta que nuevas formas de vacunas o medicamentos lleguen, sería importante extremar las medidas de higiene para evitar el contagio. Vemos que la técnica correcta de lavado, como la OMS nos indica, no debe ser nunca inferior a 30 segundos, ya que eso depende de la eliminación completa del virus. Acá tenemos otra técnica donde nos permite observar una mano brillante donde se ve que está contaminada, y después de los minutos 6, 15 hasta los 30 finaliza con la mano limpia y libre de gérmenes, la mano opaca. La OMS nos insiste siempre que el lavado de las manos es crucial y por un tiempo no inferior a los 30 segundos.
Como consecuencia de este lavado, vamos a observar la presencia de lesiones. Los agresores de la piel los vamos a tener en los jabones, en las soluciones alcohólicas y desinfectantes al 70%, en el hipoclorito de sodio al 0,5 usado para la limpieza de superficies, en la utilización de guantes de látex. El uso reiterado de todos estos productos van a generar lesiones con inflamación e irritación de la piel. Podemos ver, sobre todo la tercera diapositiva, es un paciente que evalué ayer, donde se observa la lesión producida detrás de la oreja, producto del uso del barbijo. Un dato importante es el comportamiento del COVID con respecto a sus características epidemiológicas. No se dispone a ciencia cierta de datos sobre su estabilidad, sobre superficie, pero estudios de laboratorio sobre el SARS-CoV y el MERS-2 nos demuestran que la estabilidad en el medio ambiente depende de varios factores, como la temperatura y la humedad relativa y el tipo de superficie, viendo que muere a 30 minutos, 56 grados centígrados, después de 5 minutos a 70 grados centígrados. Una humedad relativa del 65% en condiciones controladas del laboratorio. Se observó el tiempo de vida media, que es de 3 horas en papel, madera y cartones y tejidos 24 horas, en vidrio 2 días, superficies lisas, como acero y plástico 4 días, y superficies de barbijos quirúrgicos, superficies externas del tejido, hasta, 7 días. Esto es importante, pues nos va a permitir manejar la higiene en forma mucho más específica. Con respecto a los equipos de protección personal, observamos la presencia de las mascarillas faciales, los guantes, los protectores oculares, los barbijos y máscaras respiratorias, y el número 95 que se usa en los procedimientos quirúrgicos, perdón, de los que implica aerosolización, como puede ser la intubación traqueal y la broncoscopía, el uso de batas y delantales. Bien. Las consecuencias directas de la prevención son las siguientes. Vemos que como consecuencia del lavado directo de la piel en forma reiterada y del uso de los equipos de protección personal, generando fricción, humedad y presión, van a aparecer lesiones importantes. Estas lesiones son las presencias de dermatitis alérgica de contacto, dermatitis irritativa de contacto, lesiones por urticaria de contacto, donde el dermografismo genera una lesión mucho más intensa, y la presencia de factores irritantes van a generar lesiones progresivas, como es el enrojecimiento, el eczema, el prurito, el escozor, etcétera, etcétera. Bueno, los cuidados y consideraciones en pacientes. Es importante, después de todos estos temas, recordar a los pacientes no compartir maquillajes, ni esponjas, ni cepillos de pelo, ni peines. El lavado de manos debe ser realizado entre aplicación de cremas y lociones. Utilizar siempre alcohol, ya sea entre el uso de cada uno de los productos. Siempre se recomienda geles y desinfectantes sin fragancias, ya que estos son mucho más agresivos, lo mismo que los jabones. Tratar siempre de usar productos libres de fragancias para no irritar la piel. Después del lavado se recomienda el uso de cremas hidratantes, ya que de estas cremas son las que nos van a permitir recuperar la barrera cutánea dañada durante el uso de estos productos. Si existiera además una dermatitis atópica, igual se seguirá lavando y utilizando productos con jabón e hidratación para eliminar las lesiones.
Y usar siempre guantes de algodón debajo de los de látex. La Academia Americana de Dermatología nos defiende la aplicación de las cremas, ya que en un momento hubo falsas noticias donde se decía que no eran necesarias. Sabemos que la hidratación es importante junto con los emolientes y para recuperar la barrera cutánea, y la utilización del xilitol va a contribuir a restaurar el microbioma natural de la piel. En caso de que existan lesiones de dermatitis atópicas, la humectación junto con este ingrediente va a colaborar en la reparación de la barrera cutánea y nos va a permitir preservar una piel indemne. Con respecto a las consideraciones de los equipos de protección personal, la utilización de las máscaras va a generar, por lesiones por presión y fricción y humedad, lesiones en la piel. Por lo tanto, se recomienda al personal de salud hidratar la piel con cremas al menos 30 minutos antes del uso de los equipos de protección, evitar dañar las máscaras, controlar el exceso de humedad, la fricción, los residuos que pueda haber debajo de la misma, evitar la presión excesiva. Si ello ocurriera, hay que dejar descansar 5 minutos y colocar de nuevo otra. Inspeccionar regularmente la piel para evitar zonas de enrojecimiento. Y lo que es importante es el descanso de 15 minutos cada 2 horas de uso de las máscaras para reducir la presión y la humedad que éstas generan. Mantener una buena hidratación diaria con emolientes y cremas grasas varias veces al día. Recordar siempre que los protectores y los emolientes que pueden llegar a tener parafina blanda son inflamables, entonces se recomienda no utilizarlos estando presentes, no fumar estando presentes en la piel. En caso de daños en la cara, siempre se indica reportar el incidente y usar alternativas de las mismas, como pueden ser capuchas o productos siliconados o con hidrocoloides. Con respecto a los guantes de látex, en el uso de los equipos de protección personal como elemento importante, tenemos los guantes de látex y los de nitrilo. También están los de vinilo y neoprene, siendo los de látex y nitrilo los de mayor durabilidad, los de uso frecuente en la pandemia porque son flexibles, calzan muy bien y son sensibles al tacto y nos brindan una moderada protección. En caso que haya alergia al látex, que puede ocurrir, ya sea de tipo no inmunológicas, como la dermatitis irritativa, o inmunológicamente mediadas, como ser la tipo 4 y tipo 1. En estos casos, la dermatitis alérgica de contacto y la urticaria de contacto. Utilizar los guantes de vinilo, los hipoalergénicos, donde la protección no es tan, es una protección más leve, pero tener en cuenta siempre la posibilidad de que tenga aditivos como puede ser el látex y el nitrilo. Y el tener siempre un doble par de guantes, ya que esto será importante en los pacientes en los que se trate el COVID, los profesionales traten a pacientes con COVID y sus fluidos biológicos. Y considerar además el uso de antihistamínicos, corticoides tópicos o antibióticos en el caso que sean necesarios. Bueno, para concluir, dejo esta apreciación del doctor Jarbas Barbosa, que es el subdirector de la OPS, donde dice que la información oportuna basada en la evidencia es la mejor vacuna contra los rumores y la desinformación. Bueno, y con esto concluiría mi charla. Muchas gracias, doctora María José. Excelente presentación. A todos los que están en la sala, las preguntas vamos a dejar para el final de la webinar, así podemos abrir el debate luego de escuchar todas las ponencias. A continuación, principalmente quiero dar las gracias a nuestros amigos latinoamericanos que también están escuchándonos y están en nuestras salas. Bienvenidos como siempre. Y para seguir dando curso a esta webinar, vamos a invitar a la doctora Marta Patricia Laforgia,
a hablar sobre cuáles son las manifestaciones cutáneas en los pacientes COVID-19. La doctora Marta Patricia Laforgia es médica especialista en dermatología de la Universidad de Buenos Aires, médica especialista en alergia e inmunología de la UBA, docente adscripta de la UBA, y bienvenida, doctora, como directora del Comité Científico de Inmunodermatología de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica. Es un placer escucharla. Buenas noches a todos, muchas gracias por estar ahí, espero que me confirmen que se escucha, ¿todo bien? Todo perfecto, doctora. Muy bien, entonces en primer lugar agradecer a la Comisión Directiva de la Asociación de Alergia por esta oportunidad hacia el Comité de Dermatoinmunología y al auspiciante, el Laboratorio Casará, por su apoyo. Me toca a mí tocar el tema de las manifestaciones cutáneas en los pacientes COVID, pero me voy a permitir contextualizar este tema comenzando pre-COVID con lo que sabemos de los exantemas virales. Los exantemas y a veces los enantemas acompañan comúnmente a las infecciones virales. Su presencia generalmente refleja una reacción de hipersensibilidad al virus. Algunos pueden ser no específicos, pero otros son patognomónicos, algunos son provocados por virus que viajan por el aire, otros se transmiten por mosquitos, otros a través de la sangre. Y así tenemos que algunos dije patognomónicos, y en primer lugar menciono el sarampión, con la mancha de Koplik en las mucosas, y un exantema que hoy en día, si bien existe vacuna desde el 63 y podemos ver casos de sarampión, es más común ascribirlo a manifestaciones atribuibles a fármacos. Lo mismo ocurre con el virus de la rubiola. Un patrón particular es el del parvovirus B19, que puede expresarse como guante o calcetín, o las mejillas de los niños con exantema súbito, con la particularidad de que no contagian después del brote. En la enfermedad boca-mano-pie también hay una disposición particular. Es por todos conocido la expresión polimorfa que tiene el virus de varicela zoster en la piel. Doctora ¿Sí? Marta, disculpe, no se ve su presentación, no compartió la pantalla. Bueno. Por favor, comparta la pantalla porque se la ve a usted muy bonita con su plantita atrás, pero queremos ver las lesiones, que tiene una muy buena presentación. Le pediría a Marta, por favor, que reinicie tu... Sí, como no, pero no tengo el ítem de compartir pantalla. Trate de mover su cursor, doctora, hacia abajo. En la pantalla suya va a abrirse tal vez para que pueda compartir. Sí. Ver, ahí, doctora, muy bien. Acá estoy cerrando, pero no tengo... ¿Quiere que comparta yo, si no, doctora? Te agradecería infinitamente. Ahora ya me fui de Zoom. No, ahí la seguimos viendo. Ahí está perfecto. Ahí está su pantalla, y si por favor no es molestia, puede volver a repetir, por favor, comenzar de nuevo. Cómo no, perdonen, por favor. No, pero contrario. en este momento yo estoy viendo la pantalla muy en pequeño. Esto no me pasó nunca en ningún ensayo. No sé cómo... Se ve su pantalla maximizada. Dice cuáles son las manifestaciones. ¿Se ve todo? Perfecto, Marta, perfecto. Bueno, entonces lo veré yo en chiquitito, no me puse los anteojos de cerca. ¿Pasa acá, puedo pasar la presentación acá? No, dígame siguiente y yo lo paso. Muy bien. Bueno, entonces ya les dije que iba a introducir con una contextualización sobre los exantemas virales. La siguiente. Entonces, estos exantemas, o a veces enantemas, acompañan las infecciones virales y su presencia refleja generalmente una reacción de hipersensibilidad. Siguiente.
¿Puedo ir pasando yo ahora? No. No, bueno. Entonces, estos exantemas pueden ser patognomónicos como siguiente. En el caso del sarampión, donde lo patognomónico es la mancha de Koplik, y el exantema hoy comúnmente lo vemos más relacionado a farmacodermias, igual que ocurre con el virus de la rubiola. Respecto de parvovirus, tiene un patrón particular en guante calcetín o en las mejillas del exantema súbito, y con la peculiaridad de que no contagia luego del brote. Respecto de boca, mano, pie, también una disposición particular. Es por todos conocido que la manifestación del varicela zoster tiene vesículas y costras polimorfas en la piel. Finalmente, en el Chianotti-Crosty, las manifestaciones pueden ser siguiente. Las manifestaciones pueden ser heterogéneas. Lo mismo ocurre con la enfermedad de Kawasaki, que no tiene una etiología definida, pero virus como coronavirus se han asociado a casos de Kawasaki. 50% de los casos están asociados a infección viral. Siguiente. Esta enfermedad febril ocurre en la infancia, con múltiples manifestaciones cutáneas que se acompañan de linfadenopatía y tienen el riesgo de aneurismas coronarios. Siguiente. También es polimorfa la aparición en la piel de los virus de la hepatitis, el Chianotti-Crosty que ya les mencioné, vasculitis y urticaria. Siguiente. Y urticaria, no solo por virus de hepatitis, sino por herpes coxsackie, también puede aparecer. Siguiente. Respecto del síndrome antifosfolipídico, la infección viral puede ser una asociación, sobre todo con el virus de inmunodeficiencia humana y de hepatitis, pero de lejos lupus es el más frecuente. En este caso, los anticuerpos antifosfolipídicos se asocian a tromboembolismo y se pueden ver como este líbedo reticular que les muestro. Siguiente. Es conocido también la asociación de herpes simple labial y eritema multiforme, pero otros virus como el de hepatitis, Coxsackie y Epstein-Barr lo pueden gatillar. Siguiente. Y la cocirculación del dengue nos obliga también a reconocer que hay un exantema clásicamente definido como islas blancas en un mar rojo, pero en dengue otras manifestaciones son posibles y petequias y quimosis ocurren en un 15 a 30% de los casos. Siguiente. Si bien conocemos estas manifestaciones desde hace centurias, se siguen estudiando aún, y este reciente paper del 2019 da una explicación al porqué del exantema del sarampión, que es la invasión de los linfocitos T, CD8 positivos, virus específicos en la piel, lo que provocan la hiperemia y el edema responsables del rash. Así que, siguiente. Sabemos que muchas infecciones virales se manifiestan en la piel, en general con un único patrón, que dichas manifestaciones contribuyen al diagnóstico, pero también similares manifestaciones se observan por fármacos, conectivopatías y otros. En algunos casos podemos relacionar el exantema o enantema con la contagiosidad y todavía se siguen estudiando. Y hasta acá, siguiente. El COVID aparece y con su carga de mortalidad y enfermedad, y nos presenta también el desafío de lesiones cutáneas. Siguiente. Así, en primera instancia, en una serie de China y en una serie italiana, aparecen una frecuencia bastante dispar
de posibilidad de manifestaciones cutáneas en COVID. Siguientes. Y después, más información, siguiente. Más chat, más infografías, más fotografías, nos revelan que estamos encontrándonos frente a un problema que tenemos que resolver. Siguiente. Y es así que en este estudio español, hecho por las doctoras Galván Casas y Catalá, nos presentan 375 casos divididos en 5 patrones que refieren la experiencia de toda España referido al COVID. Acompañan esta publicación con un atlas siguiente de 95 páginas con iconografías de todas las manifestaciones que encuentran. Siguiente. Estos 5 patrones los agrupan de acuerdo a la gravedad y comienzan por los pseudosabañones que encuentran en un 19% de los casos, siendo todas las incidencias relativas ya que se refieren a su casuística. Estos pseudosabañones consisten en eritema, edema acrales, generalmente simétricas, con algunas vesículas o pústulas, se dan en pacientes más jóvenes, tienen 12 días de duración aproximada, pueden doler o picar, y se dan en enfermedad menos grave. Siguiente. Siguientes. Más manifestaciones de pseudosabañones, siguientes. Y esta, siguiente, que es una manifestación no vista previamente, siguiente, dentro del espectro de... No, la anterior, perdón. Esta es una manifestación no vista dentro del espectro de infección viral, se ha atribuido a cambios microhepáticos producidos por interferón y se ha propuesto un algoritmo de estudio bastante ambicioso. Siguiente. El segundo patrón que refieren son las erupciones vesiculares, que observan en un 9% de los casos, en este caso son monomorfas, más en tronco que en miembros, pueden tener contenido hemorrágico y ser más grandes y difusas, se dan en pacientes de mediana edad, duran aproximadamente 10 días, pican en un 68% y aparecen antes que otros síntomas en un 15%. Acá los pacientes tienen una gravedad intermedia. Siguiente. Más aspecto de estas erupciones vesiculares. Siguiente. Y este estudio de Marzano en que, siguiente, no se pudo obtener rescate de SARS-CoV-2 en las vesículas de los pacientes. Siguiente. El tercer patrón son las lesiones urticarianas, que ocurren en el 19%, ocurren en troncos o dispersas, pocas en palmas, aparecen en simultáneo que el resto de los síntomas, duran 6 días aproximadamente, pican en la inmensa mayoría de los casos y ocurren en pacientes con COVID más grave. Que aparezcan en simultáneo plantea la posibilidad de que tengan que ver con la medicación en estos casos. Siguiente. El patrón más numeroso es el cuarto, es la erupción maculopapulosa, ellos lo encuentran en el 47% de los casos, tiene distintas variantes de expresión, aparece en simultáneo con el resto de los síntomas, pican en el 57% de los casos, duran 8 días promedio y ocurren en pacientes más graves con un 2% de mortalidad. Siguiente. Variantes perifoliculares, variantes papulosas translúcidas, variantes purpúricas. Siguiente. Otro trabajo que muestra expresión, en algunos se ve un aspecto de eritema multiforme. Siguiente. Aspecto purpúrico. Siguiente. Siguiente. Y este mismo aspecto purpúrico, siguiente, puede ser observado también en mucosas como en antema. Siguiente. El último patrón es livedonecrosis, que son sugestivas de oclusión vascular con isquemia troncal o acral,
ocurren en pacientes mayores con enfermedad grave, acá hay un 10% de mortalidad, pero el livedo también puede ser transitorio y no requerir hospitalización. Siguiente. Se ha visto lesiones trombóticas oclusivas en esta biopsia, pero también la lesión microvascular puede ser desencadenada por complemento o por alteraciones de la coagulación. Siguiente. Ortega y Quijano plantean otro algoritmo de clasificación con lesiones, erupciones tipo petequia, erupciones de isquemia acral, livedo reticulares, rash urticariano con dermografismo positivo, rash eritematoso con vitropresión y blanqueamiento, y el rash vesicular. Siguiente. Esa. En los niños que lo máximo que tenían era los pies COVID y que parecían preservados de reacciones graves, se vio recientemente una erupción símil Kawasaki. Este es el primer caso, es un bebé de 6 meses que cursó con fiebre, conjuntivitis, enantema, una erupción maculopapular y edemas de manos o pies. Fue tratado de acuerdo al estándar de tratamiento de Kawasaki con inmunoglobulina endovenosa y dosis altas de aspirina, tuvo buena evolución y el día antes del alta resultó PCR COVID positivo. Esto motivó siguiente la denominación de síndrome inflamatorio multisistémico para estos casos símil Kawasaki o eritema tóxico. Este cuadro aparecería 2 a 4 semanas posinfección en niños de 6 meses a 17 años. La incidencia sería baja en los niños infectados, pero lo importante es que hay que hacer seguimiento de los casos febriles post-COVID y esta etiología, síndrome inflamatorio multisistémico, debe considerarse aún en ausencia de diagnóstico confirmado mientras dura la situación epidemiológica actual. Siguiente. El CDC, siguiente. Siguiente. Y la OMS han publicado los criterios para este síndrome inflamatorio multisistémico que merecen ser tomados en consideración ante esto. Siguiente. Y para finalizar, para saber por casa cómo andamos, tenemos que basarnos en el registro de manifestaciones cutáneas del COVID preparado por la Sociedad Argentina de Dermatología. Este registro cuenta actualmente con 8 casos, 62% masculinos, edades entre 2 a 79 años, 50% de los casos mereció hospitalización, pero ninguno asistencia respiratoria mecánica, 25% correspondió a exantema vesiculoso y un 25% urticaria, dividiéndose los restantes en exantema maculopapular, vesículas en mano, pie, boca, lesiones vasculares o báculo oclusivo y lesión maculosa rosada en uno de los casos. Todo gracias a las colegas que colaboraron en este registro en el que todos podemos participar. Siguiente. Siguiente. Entonces, hemos visto que COVID se expresa en la piel. Esta expresión tiene variados aspectos, pero también se da en contexto de polifarmacia. Es un desafío agrupar por patrones y vincularlos con la gravedad. Tenemos que seguirlo estudiando y para ello un registro documentado es de suma utilidad. Todos, como les dije, podemos colaborar con este registro y me permito sugerir dentro de nuestro arsenal COVID contar con una bolsa Ziploc para introducir el teléfono y así poder registrar las imágenes teniendo menos riesgo con la decontaminación del aparato. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marta Lafoglia, por su excelente exposición. Continuamos con nuestra webinar con la doctora Iris Medina,
quien nos va a hablar de consideraciones a tomar ante pacientes con terapias biológicas en patologías cutáneas en época de pandemia. La doctora Iris Medina es médico especialista en alergia e inmunología clínica de la UBA, expresidenta de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, miembro UCARE. Doctora Iris Medina, muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias. Realmente esto de estar en vivo es como una gracia de la vida, ¿no? Agradezco a la institución, a la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, por el trabajo que están haciendo. Calculo que todo el comité ejecutivo, junta ejecutiva, secretarias, técnicos, el asesor de la web, Luciano, debe estar trabajando a full. Mi participación como miembro del Comité de Inmunodermatología, me siento, o sea, como contenta de poder participar, y a su vez sí agradecer a Casará, que es el laboratorio sponsor. Yo voy a hablar de consideraciones a tomar ante pacientes con terapias biológicas en patologías cutáneas. Yo lo que pensaba va a ser una clase netamente con una base clínica, con la base de consultorio, con la actividad que podemos tener a nivel hospitalario o a nivel privado, pero no olvidarnos realmente de lo que es la inmunoquímica de esta enfermedad. Es un esquema muy sencillo, pero para poder ver que detrás de nuestro accionar en el consultorio tenemos un sinfín de información que todavía hoy no llegamos a comprender. Como todos, siempre nos manejamos con guías. En este momento, lo que pudieron escribir fue en marzo del 20, una planificación para poder tener una contingencia de esta pandemia. ¿Qué podemos hacer los alergistas e inmunólogos? Con su primer autor, que es Marcus, y en los cuales vamos también, que es importante ubicarnos cada uno. Veo que hay un montón de participantes, o sea, yo le pido a cada colega que trate de ubicarse en qué zona se encuentra su actividad hoy. Las zonas verdes es lo que sería un nivel sin nivel de alerta, sin riesgo definido, de casos conocidos, los servicios funcionan normalmente, no se requiere un ajuste de servicio. Ya cuando vamos pasando de un nivel amarillo, naranja o rojo, en el amarillo hay la aparición de pandemia con signos de posible propagación adquirida por la comunidad, no hay declaración de emergencia estatal, local o nacional, se considera la interrupción del servicio en seleccionados grupos de riesgo, y a su vez, en el naranja, tenemos que las emergencias estatales, locales y nacionales están declaradas en respuesta a la pandemia clasificada, confirmada, de la propagación adquirida por la comunidad, medidas de distanciamiento social, e implementar ajustes de servicio parcial en seleccionados grupos de riesgo de pacientes. Y ya a nivel rojo, emergencias estatales, locales y o nacionales declaradas en respuesta a la pandemia con confirmación de propagación adquirida por la comunidad, con cuarentena activa, riesgo inminente para los pacientes y el personal médico, medidas de distanciamiento social promulgada en la comunidad y ajustes de servicios significativos necesarios en todos pacientes. En mi localidad, que yo le he visto ahí, la fotito está la doctora Lorena Ceruti, nosotros estaríamos en nivel naranja, ¿sí? Hemos tenido solamente 3 casos que nos fueron por la comunidad, pero tenemos casos sospechosos, estaríamos entre un amarillo y un naranja, pero nos comportamos realmente como si estuviéramos en un nivel rojo. Entonces, en esta planificación, en estos consejos, uno de los ítems es la adaptación en la atención para inmunoterapia y biológicos. Y dentro de ellos, en el punto 6 y 7, hablan de las terapias biológicas
de la iniciación y del mantenimiento. La iniciación, en lo posible, sería dentro del domicilio y que personal de salud pueda trasladarse al domicilio del paciente y realmente aplicarle y enseñarle cómo se aplica el biológico, y en lo que es terapias de mantenimiento, directamente sí se recomienda en domicilio. Eso es lo que serían las recomendaciones a nivel general de patologías cutáneas. Vamos a ver ahora más adelante cómo nos manejamos con la urticaria crónica espontánea y con la dermatitis atópica. Con respecto a lo que es urticaria crónica, ya todos conocidos, pero es para ubicarnos, urticaria crónica se divide en urticaria espontánea y las urticarias inducibles, y el algoritmo de tratamiento conocido por todos, de los cuales tenemos antihistamínicos, lo duplicamos por 4, si no funciona sumamos omalizumab, y si no tenemos una buena respuesta terapéutica, sumamos a su vez ciclosporina. Pero en esto no tenemos que olvidarnos, cuando estamos tratando al paciente, de las comorbilidades. Tanto de que la urticaria crónica espontánea, vamos a presentar un porcentaje importante de urticaria crónica inducible, las enfermedades psiquiátricas, un 30% de los casos de ansiedad, estrés, hay un alto impacto negativo en la calidad de vida, y un temita que estaría ahí es el síndrome metabólico, dentro de ellos la hipertensión, y lo que hoy se relacionaría, que no están, o sea, no tenemos una confirmación, pero sí de que los grados de urticaria crónica espontánea, tanto moderados como severos, en pacientes hipertensos podría ser que tuviera una prolongación la enfermedad, ¿sí? Y a su vez que los pacientes con urticaria crónica espontánea pudieran tener una mayor porcentaje en relación a, para tener hipertensión. Eso es un punto para tenerlo en cuenta. ¿Y qué hacemos nosotros con un paciente con urticaria crónica espontánea? ¿Cómo es la atención? La atención dentro de lo que habla de urticaria crónica espontánea es en el punto 4 y 5, y en el punto 4 habla de la conducta del médico derivador. A mí es como que me sorprendió. Es así, nunca nosotros hablamos del médico clínico, del médico de atención primaria, que primero da los primeros pasos en el tratamiento de la urticaria crónica espontánea. Pero llegado en este momento de pandemia, si el médico decide derivar, lo ideal es que charle con el especialista y que él pueda mantener un aumento de los antihistamínicos. Y a su vez, si es necesario, sí, que pueda tener una consulta con el especialista, y depende del caso por telemedicina o visita presencial. En relación a lo que son los controles de las visitas, si nosotros tenemos un paciente que tenemos controlándolo por lo menos 6 meses atrás, que sabemos de su evolución, podemos inclinarlos a una telemedicina en vez de una visita presencial. Y con respecto a lo que serían las terapias, hay un ítem que habla de servicios de ajuste para inmunoterapia y biológicos, y en relación a urticaria crónica espontánea, la aplicación, o sea, de omalizumab, en el inicio, o sea, hay pacientes que en este momento podemos ver por primera vez y que van a necesitar un biológico. El inicio se recomienda la administración domiciliaria con un grupo técnico, un tutorial que pueda trasladarse al domicilio. Pero puede pasar también de que esa visita pudiera ser presencial. Y en el caso de los pacientes que ya se encuentran en tratamiento, con el uso de la jeringa precargada, resulta mucho más fácil que el paciente pueda cumplir el tratamiento, y llegado el caso sí se podría hacer una visita presencial o no. En relación de la aplicación en época de pandemia del omalizumab en domicilio, tenemos que ver el riesgo-beneficio.
pero un riesgo-beneficio de los dos lados. Vamos a correr el riesgo o beneficio si el paciente concurre a la visita, porque puede no concurrir, porque no puede salir, porque puede estar en aislamiento o en cuarentena, pero también el hecho de poder recordarle al paciente que tiene que aplicarse el medicamento, porque si no, ustedes saben que ahora uno dice que el reloj es todo lunes, todo martes, todo miércoles, y no sabemos qué día es, y puede ir pasándose de tiempo de intervalo para poder aplicarse la medicación. Vamos a pasar a lo que es dermatitis atópica. Les pido disculpas, también no es un gráfico que se ve muy bien, pero solamente para tener en cuenta que, puedo ver acá con el cursor, no, espera, vamos a hacer, no es fácil esto. Acá podemos ver directamente cuál es la terapéutica que nosotros usamos en un paciente con dermatitis atópica: antimetabolitos, corticoides, inhibidores de carcinobrina, el dupilumab. Esto es para ir teniendo presente y ver cómo vamos a reorganizar nuestro tratamiento. Y en este gráfico, realmente es una tabla que está como muy sencilla, ¿no? Porque nosotros vemos, es para todas las condiciones dermatológicas, pero lo que nos interesa a nosotros de dermatitis atópica, por ejemplo, ven inmunosupresores, antimetabolitos y anticuerpo monoclonal, el dupilumab. Y si vemos los corticoides, tanto como los inhibidores de calcineurina, como los antimetabolitos, el micofenolato, azathioprina, metotrexato, lo que vemos que hay un riesgo en ciclosporina. Uno tiene que la precaución en corticoides, porque además el corticoide actuaría, ¿no? También, o sea, se usa como medicación en plena época de pandemia para el COVID-19, y considerar el suspender o no, pero en relación al dupilumab podemos continuar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las condiciones? También cómo se adapta la atención en los pacientes con dermatitis atópica. En la dermatitis leve también entra la figura del médico derivador, del médico que está tratando y que lo necesita derivar al especialista, en el hecho de la indicación de que la hidratación y el tratamiento con corticoides, siempre en un diálogo entre el especialista y el médico clínico. En la relación a dermatitis atópica moderada, considerar la evaluación mediante la telemedicina, y en la dermatitis severa, tanto en el lactante o en un paciente con afectación extensa de la superficie corporal y antecedentes de sobreinfección, las visitas presenciales pueden ser necesarias y los controles serán por telemedicina. Cuando hablamos acá de no se recomienda ninguna evaluación, es que no se recomiendan, por ejemplo, si nosotros sabemos o sospechamos que el paciente presenta una reacción alérgica a alimentos, esperar para estudiar a ese paciente. Y el inicio de la terapia biológica para la dermatitis atópica debe evaluarse en cada caso. Lo más importante acá es que estamos hablando que podemos iniciar un tratamiento con un biológico de dermatitis atópica en plena pandemia, y a su vez podemos continuar el tratamiento. El Grupo Europeo de Dermatitis Atópica, su primer autor, Andreas Wollenberg, ustedes recuerdan que Andreas Wollenberg estuvo en nuestro congreso 2 años seguidos, hace 10 años o más. Bueno, ahí como que tuvimos una relación de colega, porque un chistecito viene bien también. Bueno, estuve hablando con él de que tenía que dar este tema y me autorizó a que pudiera traducirlo para esta charla para Argentina. Y el Grupo de Trabajo Europeo presenta 3 preguntas.
¿Qué recomendamos para los pacientes con dermatitis atópicos tratados con terapia inmunomoduladora en momentos de la pandemia SARS-CoV-2? ¿Cuáles consideraciones deben ser tomadas del paciente que está infectado con SARS-CoV-2 sobre las comorbilidades de la dermatitis atópica y la pausa de la terapia sistémica? Y la tercera, ¿podemos predecir las interacciones de la dermatitis atópica, sus complicaciones, las terapias inmunosupresoras e inmunomoduladoras con COVID-19? Con respecto a la primera pregunta, continuar todos los tratamientos inmunomoduladores, incluido la terapia inmunosupresora. Esto siempre vamos a ver que cada caso es en especial. Seguir estrictamente las recomendaciones para pacientes en riesgo, acá dice emitidas por las autoridades sanitarias locales en cada país europeo, lógico, y observar cuidadosamente los procedimientos de higiene con lavado de mano. Esto también es como que me extrañó en el hecho de que en una recomendación donde estamos hablando de tratamientos moduladores e inmunosupresores, también esté presente la hidratación de las manos y el lavado de manos. La segunda pregunta era ver qué pasa cuando ya estamos tratando a un paciente que está infectado. La evaluación es interdisciplinaria. O sea, hay un continuo, es un trabajo en equipo, no solo del grupo que va a atender el paciente infectado, sino a su vez también de las subespecialidades de acuerdo a las comorbilidades que tenga ese paciente. Por eso dice que la terapia inmunomoduladora puede o no ser pausada, y a su vez la abrupta terminación de un estable tratamiento sistémico puede conducir a exacerbaciones de la dermatitis atópica y las comorbilidades. ¿Sí? No vamos a olvidar que el paciente con dermatitis atópica también presenta comorbilidades como el asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, esofagitis eosinofílica, enfermedad renal y alergias severas. Ahora, ¿qué pasa si necesitamos realmente suspender el tratamiento? El paciente debe recibir terapia tópica y a su vez tenemos que hacer un monitoreo y un tratamiento de comorbilidades, como para el asma. Los pacientes con dermatitis atópica severa y complicada deberían ser manejados idealmente en un centro terciario especializado. Y con respecto a este sui generis que engloba todo, la dermatitis atópica severa y no tratada es un factor de riesgo para la presentación de eczema herpético. No olvidarnos de esto. Actualmente no sabemos cómo el SARS-CoV-2 afecta a pacientes con dermatitis atópica y específicamente a aquellos bajo terapia inmunomoduladoras. El tratamiento dirigido que interfiere selectivamente en la inflamación tipo 2, como dupilumab, no se considera como un incremento del riesgo para infecciones virales y por lo tanto podría preferirse al tratamiento convencional con inmunosupresores. Y acá tenemos el título de 3 trabajos, y esto es la realidad. Hemos visto hasta ahora lo que sería como la guía, y esto es lo real. El primer título que ustedes podrán estar viendo es el paciente asintomático, un paciente asintomático con COVID, y es un pueblito cerca de Padua, un paciente de 73 años con dermatitis atópica severa, que comenzó en noviembre de 2019 con dupilumab, y lo curioso es que al testearlo, da positivo, consecutivamente 3 semanas dio positivo, o sea, un paciente asintomático, continuó con su tratamiento con dupilumab y no hubo ninguna alteración.
El otro título, el otro trabajo, que es de abril del 2020, del 27, del día 27, es el hecho de que en Bérgamo, en el hospital de Bérgamo, que no me acuerdo en este momento el nombre, ellos tuvieron su primer caso de COVID-19 el 21 de febrero. Y en ese tiempo, hasta el momento del artículo, ellos trataron 30 pacientes con dupilumab, de los cuales ninguno presentó la enfermedad, pero tampoco ninguno tuvo ningún tipo de manifestaciones negativas con el biológico. Y sale publicado el 24 de abril del 2020 la seguridad del dupilumab en dermatitis atópica severa en 2 pacientes con COVID-19. El autor es Silvia Ferrucci. Silvia Ferrucci es una médica argentina que hace más de 20 años que está viviendo en Milán, y en los cuales, en este artículo, habla de 2 pacientes, un paciente de 40 años, de los cuales pasó su enfermedad en domicilio, igual cumpliendo con la terapéutica con dupilumab, y una señora de 56 años que estuvo internada y que mientras estaba internada igual le estuvo con la medicación por su dermatitis atópica con dupilumab. Hoy yo hablé con Silvia Ferrucci y me dice que se comenta, porque ellos tienen un trabajo para publicar ahora, que se suman 2 casos más. En este servicio ellos están manejando 252 pacientes con dupilumab, de los cuales tenemos estos 2 casos reportados en este artículo y 2 que van a publicarse próximamente, en los cuales los 4 pudieron continuar con dupilumab. Y sí, ahora los tengo que leer a cada uno porque me confundo, pero miren, dentro de estos 2 casos que todavía están por publicarse, uno fue un enfermero, ese es el hallazgo por el hisopado, y continúa con su tratamiento con dupilumab. Y otro es un paciente que por estar con COVID y estar en cuarentena, no podía tener acceso a cumplir todo el tratamiento con dupilumab como corresponde, y para no perder él como paciente el tratamiento, porque él, me decía la doctora Ferrucci hoy que era como para decir, yo no me puedo quedar sin nada, decía el paciente, en vez de la aplicación de las 2 ampollas de dupilumab cada 15 días, se decidió que se aplicara 1 por mes hasta poder concurrir y tener el acceso a las ampollas correspondientes. Conclusiones. Realmente es algo que cada uno tiene que pensar en qué nivel de pandemia se encuentra trabajando, con qué grados de protección, qué tipos de paciente está tratando, y todo lo que hablé primero de lo que es la teoría, también me parece muy importante en estos 3 casos que pasaron hace 1 mes, 2 meses, y por el otro lado, que esto es dinámico, que recién empiezan, que recién estamos empezando a poder estudiar los pacientes. Así que bueno, les deseo mucha suerte en sus prácticas en esta época de pandemia. Muchas gracias, doctora Iris Medina. Como siempre, clarísima su presentación, un placer.
Y para seguir y continuar con esta excelente webinar de la perspectiva cutánea del COVID-19, quiero invitar nuevamente a la doctora Marta Laforgia, junto con el doctor Héctor Carballo, para disertar ambos en un tema muy importante. La doctora Marta nos va a relatar sobre ivermectina, resurgimiento de una vieja conocida. Recordemos que la doctora Marta Laforgia es directora del Comité Científico de Inmunodermatología de la Asociación Argentina de Alergia, médica especialista en dermatología y en alergia e inmunología. Luego, posterior a la doctora, que nos va a hacer la introducción, el doctor Héctor Carballo va a disertar sobre ivermectina, su uso en ensayos clínicos COVID-19. El doctor Héctor Carballo es especialista en endocrinología, profesor asociado de medicina interna de la Universidad Abierta Interamericana y de la Universidad de Morón, y es coordinador académico del Hospital Eurlequian. Marta, por favor, si podés comenzar con tu presentación. Como no, en principio se me escucha, ahora pongo compartir pantalla. Por favor. Quiero recordarles que al final de las presentaciones, hasta que la doctora pueda compartir su pantalla, al final de todas las presentaciones queda un espacio para la realización de preguntas. Si quieren ir poniéndolas, escribiéndolas en el chat, pueden ir colocándolas en el chat, y luego, si no, se puede abrir el micrófono para hacer las preguntas. Doctora, ¿lo logra o...? Ahora tengo la presentación abierta. Sí, aprieten compartir pantalla, el botón del medio, verde. Sí, pero lo que pasa es que me salgo de... Un momento, compartir pantalla. Acá la tengo. No la está compartiendo. Nuevamente pongo compartir pantalla. Bueno. Me aparece marcada. Y pone compartir. Tenés que abrirla, doctora Marta, tiene que abrirla como el PowerPoint, póngalo en presentación y ahí lo comparte. Quiero contarles, mientras la doctora puede compartir su pantalla, que las webinars van a quedar subidas en la página de la Asociación Argentina de Alergia, 2-3 días pasado las presentaciones, van a quedar subidas para que tengan acceso a poder volver a escucharlas y evacuar las dudas que puedan quedar presentes. Nuevamente, muchas gracias al Laboratorio Casará, a través de la doctora María Luz Casará. Acá estoy. ¿Están viendo mi pantalla ahora? Sí, Marta, se ve perfecto. Fantástico, entonces lo he logrado, no solo esto. Así que, como la ivermectina, resurgimos. No puedo dejar de hacer una introducción respecto de una droga vieja conocida nuestra en esta perspectiva cutánea. Entonces, si yo tuviera que dar una presentación con música, acá empezaría poniendo la música de Indiana Jones, porque la historia de la ivermectina es una historia épica. Fue descubierta y desarrollada a través de una única colaboración internacional entre sectores públicos y privados. El profesor Omura del Instituto Kitasato y el profesor William Campbell del laboratorio Merck aislaron una cepa de bacterias, el Streptomyces abertinius, que demostró tener una fuerte actividad contra parásitos intestinales, siendo el compuesto responsable la avermectina. El profesor Omura, el profesor Campbell, crearon luegamente un análogo sintético, que es la ivermectina, que proviene de esa avermectina. En el 81, ivermectina es comercializada
para uso veterinario, y en el 87 se aprueba para uso humano, y el Instituto Quitasaco renuncia a la patente y Merck dona la droga para el programa de control de la oncocercosis en África Occidental. Así se inicia un programa de control de esta enfermedad que llega a las Américas y que logra que actualmente más de 2.000 millones de comprimidos a más de 68 millones de personas en África, Latinoamérica y Yemen hayan sido administrados. La ivermectina tiene una acción antiparasitaria que depende de su unión específica a los receptores ion cloruro glutamato y gamma aminobutírico del nervio invertebrado, que provocan una hiperpolarización de la fibra nerviosa y de la motoneurona, provocando parálisis y muerte del parásito, pero también un efecto antiinflamatorio que deriva de la inhibición de producción de citoquinas inflamatorias e incremento de las antiinflamatorias. Tiene unas indicaciones precisas, pero se ha usado para más parasitosis, oncocercosis, estronquiloidiasis y escabiosis sarna humana. No es recomendada en embarazo, no en pacientes pediátricos de menos de 15 kilos, no aconsejada en lactancia, y si bien se han observado sobredosis por accidentes en veterinaria, ninguna muerte pudo ser atribuida a la misma. Esta es la filaria en el ojo y la ceguera que provoca, la oncocerca volvulus, y el simúlido, la mosca negra que lo transmite. Pero yendo a un plano más doméstico, escabiosis, que es una enfermedad relativamente común que afecta a personas de cualquier estado socioeconómico y se caracteriza por erupción pruriginosa inespecífica y el surco específico de la enfermedad en sitios típicos que respetan palmas y plantas, excepto en los niños donde puede verse esta localización. En el 99 tuve ocasión de participar de un ensayo de equivalencia terapéutica entre ivermectina y lindano, siendo la equivalencia similar de acuerdo a este estudio, pero la administración mucho más fácil para la ivermectina. La dosis es 200 microgramos por kilo de pesos, se comercializa en comprimidos ranurados de 6 miligramos, pero actualmente hay una presentación muy versátil en gotas por 20 mililitros, en la que 1 mililitro equivale a los 6 miligramos del comprimido, y esto a 30 gotas, facilitando el uso familiar de utilidad epidemiológica. No ya desde el punto de vista oral, pero sí tópico. Para la pediculosis humana, ivermectina constituye una alternativa, ya que este tormento de padres y maestros de niños en edad escolar cursa con un problema de resistencia a los pediculicidas, por lo que una loción de ivermectina al 0,5 se ha comprobado segura y eficaz, erradicando los piojos en el 95% de los casos. Otra enfermedad inflamatoria crónica en la que ivermectina tópica tiene un lugar es la rosácea, en el tipo papulopuscular, que también tiene asociado un eritema persistente que causa obviamente un estrés psicológico, sobre todo porque los que las padecen son mujeres. La ivermectina tiene un lugar, y en su etiología se cuenta el parásito de Modex folicular. Esto se ha demostrado en estudios comparativos con el anterior gol estándar, que era el metronidazol tópico, evidenciando la ivermectina al 1%, superioridad con respecto al anterior gol estándar. Campbell, Omura merecieron el Premio Nobel de Medicina en el 2015, hay otra investigadora de malaria que compartió también con ellos, y Omura dijo: simplemente tomé prestado el poder de los microbios. La ivermectina, que fue declarada en 2009 como la historia del triunfo de la humanidad frente a la adversidad, es un medicamento seguro, eficaz y económico, de fácil administración, con mínimos efectos colaterales. Tal vez lo de vieja no le quede porque estamos cerca, pero sí de edad avanzada.
a la que nuevos desafíos le esperan, como a todos los de edad avanzada. Muchas gracias. Gracias, doctora Laforgia. Continuamos con el doctor Héctor Carballo. Por favor, doctor. Aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Sí, doctor, se le escucha perfecto. Bueno, entonces vamos a ir directamente a la presentación. Les pido simplemente que me digan si se ve bien, ¿sí? Por lo pronto, seguimos viéndolo a usted. Ajá. Bueno, a ver cómo hacemos. Un segundito, vamos a salir de la presentación. Bajamos, ponemos compartir pantalla. Recordemos compartir y ahí estamos. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ahora sí? Muy bien. Estamos ahí, perfecto. Si la puede poner en Sí, forma sí, de sí. presentación. Sí, ahora ponemos en presentación. Ahí está. Muy bien. Gracias, doctor. Bueno, buenas noches a todos. La ventaja de hablar último es que ya se dieron muchas cosas, se han explicado mucho y muy bien, o sea que a uno le toca lo más fácil. Reitero el agradecimiento al Laboratorio Casará y a los organizadores de la asociación por permitirme participar de un área que no es específicamente la mía. En realidad, digamos que frente a esta pandemia, somos todos outsiders, porque nadie tenía pensado a esta altura del año estar recluido en su casa o con tantos cuidados como tenemos que estar y viendo morir tanta gente. Yo recién sacaba la cuenta con respecto a la presentación que hizo Iris Medina, con respecto al color que nos tocaría, en este caso el Hospital Eurnequian, y morado, porque es más que rojo, ¿sí? El Hospital Eurnequian recibió todos los pacientes que vinieron del extranjero, todos los casos importados pasaron por el hospital, tanto turistas que llegaron enfermos como argentinos repatriados, absolutamente todos. Después muchos fueron derivados a sus respectivos prepagos u obras sociales, pero pasaron por el hospital. Y si bien no estoy autorizado a dar datos numéricos de la cantidad de pacientes, reitero, no estamos ni en naranja ni en rojo, creo que estamos en color morado. Bueno, vamos a empezar, ¿sí? Les aclaro que esta presentación la voy a dejar disponible a los organizadores del curso para que aquellos que la quieran tener la puedan compartir. Básicamente, a diferencia de los ensayos con medicamentos que no están en la farmacopea, nosotros vamos a trabajar estamos trabajando con medicamentos todos presentes en la farmacopea argentina, todos aprobados por el ANMAT, todos autorizados por el Ministerio de Salud de la Nación, y eventualmente usarlos off-label, es decir, fuera de la utilización para la cual han sido admitidos dentro de la farmacopea. Pero ninguno es un medicamento de ensayo, ninguno es un medicamento que no figure en los estándares que utilizamos todos los días. En esta pequeña primera diapositiva, que vamos a pasar a hacer lo más rápido posible, vemos cómo la curva va ascendiendo a nivel mundial. Pero mientras está cayendo en Estados Unidos, está cayendo en Europa en general, está cayendo en Inglaterra en especial, el incremento de la curva de la izquierda se debe básicamente a la aparición de los casos en otras latitudes. Y cuando hablamos de otras latitudes, podemos decir que los que fueron afectados inicialmente en el hemisferio norte, ahora están entrando en su verano, en tanto que nosotros, en el hemisferio sur, y cuando digo nosotros me refiero a Sudamérica, a África, a parte de Asia y Australia, estamos entrando en el invierno, con lo cual a la pandemia en cuestión le vamos a agregar
estacional, le vamos a agregar los rinovirus, le vamos a agregar muchas cosas que van a aumentar como comorbilidades el riesgo de letalidad de la pandemia. Y en ese sentido, quiero aclarar, esta diapositiva me parece muy importante por lo siguiente. ¿Se ve el cursor cuando yo muevo el cursor? Fantástico. Bien, del 100% de personas que van a infectarse, o de contagios, un 30% no va a tener ningún síntoma, absolutamente ninguno. A futuro, dentro de algunos años, alguien le dará dosaje de IgG y dirá que en la pandemia tuvo COVID, pero no va a tener absolutamente ningún síntoma, por lo tanto no va a consultar. Pero el hecho de que no consulte no significa que no vaya a contagiar, porque tiene hasta 14 días de ser contagiante. Dentro de los casos leves a moderados, que abarcan el 55% de los pacientes, yo lo dividiría en dos sectores. Los leves, que son aproximadamente la mitad, es decir, 20 y pico por ciento, van a ser oligosintomáticos, es decir, van a tener muy pocos síntomas y que quizá ni siquiera consulten por ellos, porque les va a dar más miedo salir de la casa por un dolor de cabeza, por una febrícula o por un dolor de abdomen, les va a dar más miedo que la enfermedad propiamente dicha, no la van a asociar con el COVID, o van a tener temor de encontrarse en el medio de una sala de espera con vaya a saber quién, y de esa forma contagiarse de algo que ellos ya no saben, pero ya lo tienen. Lo importante de esto es que ese 50% en total de pacientes entre no sintomáticos y oligosintomáticos no está incluido dentro del grupo, es decir, no va a haber mortalidad dentro de este grupo de pacientes. El problema es que de los oligosintomáticos pueden pasar a los severamente sintomáticos y estos a los pacientes críticos. Los severamente sintomáticos son el 10%, requieren hospitalización, y los críticamente comprometidos son el 5%, no solo requiere hospitalización, sino que requiere internación en terapia intensiva y va a tener un 50% de mortalidad. Es decir, que al día de hoy, el 50% de los pacientes que requieren entrar a terapia intensiva y que requieren ARM, el 50% tendrán evolución favorable y el 50% no, lamentablemente. Este es un cuadro bastante interesante que se hizo con respecto al ébola, pero que nos puede servir en esta situación, porque nosotros hablamos de la transmisión por la saliva. Y en realidad las salivas son gotas, y el tamaño de las gotas es el alcance de las mismas. De tal forma que las gotas más grandes van a tener una transmisibilidad pequeña, las gotas intermedias, lo que llamamos normalmente las gotas de flush, van a tener un alcance mediano, y eso es lo que nos va a obligar a mantener una distancia que se estima entre 1,5 metros y 2 metros. Pero las gotas más pequeñas, es decir, los aerosoles, pueden llegar hasta 10 metros en una superficie cerrada. 10 metros en una superficie cerrada. Si estamos en una superficie abierta y estamos sometidos a una leve brisa, pueden llegar a 30 metros con capacidad infectante. Es decir, que eso es un verdadero riesgo. En base a estos parámetros que hemos mencionado, hemos recuperado la vieja conocida, la ivermectina, en dos protocolos de investigación. Uno para personas sanas, y pongo sanas entre comillas, por garantizar que sean sanos. Porque si son oligosintomáticos o asintomáticos, pero dan un hisopado positivo, ya dejan de ser sanos y pasarían al grupo de personas enfermas. Entonces, cuando determinamos que son sanos, lo incluiremos en un protocolo de ivermectina más carragenina, protocolo que denominamos Ibercar, ¿sí? En tanto que las personas enfermas entrarán en un protocolo de ivermectina, más aspirina, más dexametasona, más enoxaparina, que no teníamos idea de cómo llamarlo, pero juntamos la primera letra de cada uno y nos dio IDEA. Entonces, como no teníamos idea, le pusimos IDEA. Bien, el primer protocolo, que es para personas sanas, está basado básicamente en el accionar, los dos están basados en la ivermectina. O sea, la parte troncular, la columna vertebral de ambos protocolos es la ivermectina. La ivermectina, como bien
actúa sobre los receptores ACE, tiene predilección por los receptores ACE, y de esa forma logra entrar a la célula. También tiene una predilección secundaria, pero no menos importante, por los receptores TMPRSS2, que son los receptores que están en relación con la producción de hormonas masculinas. Al punto tal que por eso se supone que la acción sobre estos segundos receptores es lo que hace que en las grandes cohortes de pacientes afectados haya habido más varones que mujeres, y que los varones hayan tenido cuadros más severos que las mujeres. Y digo más, que los varones con alopecia androcronogenética sean las personas que más cuadros graves presentaron. Precisamente tanto por los receptores ACE que estoy mencionando aquí, sino por los receptores TMPRSS2. En definitiva, el virus entra a través de los receptores, entra al citosol y luego por unos transportadores que son las importinas, básicamente la IMP alfa y la IMP beta 1, logra entrar a la célula y de esa forma replicarse. La ivermectina inhibe la asociación del coronavirus con la importina, impidiéndole entrar al núcleo de la célula e impidiéndole replicarse, o sea que no va a haber una replicación exagerada o aumentada del virus por la imposibilidad, por el obstáculo que la ivermectina le produce en su unión con la importina. Ese es el mecanismo más conocido. Hay otro mecanismo postulado y también que es la formación de ionóforos. Los ionóforos serían pequeñas moléculas que tienen una cubierta hidrófoba con un centro hidrófilo donde hay moléculas de oxígeno. La ivermectina lo que haría es aprovechar esos ionóforos como verdaderos caballos de Troya para entrar dentro del virus, que tiene una capa lipoproteica, y de esa forma aumentar la hidroxilación dentro del virus. El aumento del efecto catiónico dentro del virus produce la lisis celular. Ese mecanismo es más nuevo, está recién siendo investigado, pero le conferiría a la ivermectina una actividad viricida ya antes de entrar o de pretender el virus entrar a la célula. Lo que se ha descubierto es que los receptores AC2 son más hallables, en mayor concentración en la mucosa orofaringea que en el mismo pulmón. Entonces, es comprensible que si nosotros estamos en contacto con personas contagiantes, el virus primero colonice la saliva y las glándulas salivares, es decir, utilice como primera estancia, como primera estación las glándulas salivares para de allí diseminarse al resto del organismo. Y por lo tanto, sería lógico pensar, y ahí viene el origen del protocolo, que la presencia de un producto que inhiba a la ivermectina en las glándulas salivares también reduciría en un grado muy importante la contagiosidad del paciente. Para ello tenemos un esquema posológico que se basa en la carragenina y la ivermectina. Hasta ahora hemos hablado de ivermectina, voy a hablar de la carragenina. La carragenina hasta ahora se consideraba un vehículo, un gelificante, que está en la leche en polvo, que está en los alimentos veganos, que está en las mermeladas, en las jaleas, para darle un aspecto gelificante, como decía, brillante si lo quieren. La carragenina se obtiene a partir de algas del grupo de las rodophysias, pero ya se ha sintetizado, porque si no, ya no habría ninguna alga rodophysia en todo el mar, en todo el mundo. Ahora ya está sintetizada. La carragenina se utiliza en cosmética y se utiliza en nutrición, tanto nutrición humana como nutrición animal. O sea, se utiliza en medicina humana y se utiliza en veterinaria. Pero la carragenina demostró también un efecto viricida, produciendo o inhibiendo
la absorción del virus a la célula del huésped. Es decir, que tiene un efecto viricida por sí solo. Ya se demostró que es tan viricida como el aciclovir, el virus del herpes simple. Pero la efectividad dependerá de la precocidad con que se utilice. También se demostró que es útil como viricida en la encefalitis japonesa, que es otra arbovirosis. Y también se ha demostrado, o se está demostrando, que tiene un efecto viricida en el COVID-19. Entonces, el esquema posológico se basa en la carragenina más la ivermectina, en dosis que no voy a explicar aquí porque les dejo a disposición la diapositiva para todos. Se utiliza 5 veces por día, el periodo de tratamiento sería 14 días, y las consideraciones que hay que tener son las básicas, es decir, el hecho de utilizar esto no significa que vamos a salir desnudos a la calle y que no nos vamos a contagiar. Hay que tener la medida de distanciamiento social, hay que mantener el lockdown, hay que utilizar los barbijos, el lavado de manos, que mencionó hasta ahora, y los cuidados lógicos frente a la pandemia, pero este protocolo incrementaría muchísimo la capacidad de protección del individuo para sí y para terceros. El protocolo IDEA, por el contrario, es para personas enfermas. Las personas enfermas se manifiestan, todas sus manifestaciones son debidas a 2 fenómenos, la hipercoagulabilidad y la hiperinflamación. La hipercoagulabilidad está dada, si nos basamos en el clásico tríada de Virchow, que tiene más de 100 años, en el proceso inflamatorio que aumenta la coagulabilidad de la sangre, en el proceso inflamatorio vascular, es decir, en la endotelitis y en la estasis de la sangre. Dejando de lado estas dos últimas, las otras dos están en relación directa con el fenómeno inflamatorio. Y en lo que respecta a la hiperinflamación, se ha visto a nivel pulmonar que la cascada de citoquinas, que ya fue mencionada tanto por la doctora Laforgia como por la doctora Medina, serían las causantes de los cuadros más severos que llevan a el síndrome, a un equivalente al síndrome antifosfolipídico catastrófico, que producen un síndrome de distrés respiratorio agudo y eventualmente la muerte. En nuestro caso, hemos dividido los criterios de gravedad de la enfermedad en 2 grupos. ¿Y por qué está todo en inglés? Está todo en inglés porque nosotros los protocolos tuvimos que hacerlos en español y en inglés, porque ya están siendo solicitados por el NICE, que vendría a ser el Ministerio de Salud Pública de Inglaterra. Están siendo replicados en la Escuela de Medicina de la Universidad de Kentucky, o sea que idiomas, y bueno, de todas formas, todos sabemos que el idioma oficial de la medicina, si bien tiene una raíz latina, es el inglés. Así que les pido disculpas, pero está todo en inglés. Los criterios menores son la fiebre menor de 38 grados, episodios de diarrea aislados, hiposmia, hipogeusia, desaturación leve, disnea sin hemateria, polimioartralgias, cefalías persistentes, dolor abdominal, y nosotros también utilizamos el esquema dermatológico que se asemeja al que han desarrollado los españoles en 5 grupos, nosotros hacemos en solo 2 grupos. Un grupo de lesiones menores, que serían los grupos tipo eritema pernio y máculo-papulosos menores, y en cambio que ponemos en el criterio mayor, en las lesiones más extensas, la urticaria generalizada y la líbedo reticulares. Yendo ya a los criterios mayores, acabo de mencionar las lesiones de piel, la taquipnea, más de 25 movimientos respiratorios por minuto, la conjuntivitis flectenular, que se ha demostrado que es un signo de mal pronóstico, la diarrea propiamente dicha y la fiebre persistente mayor de 38 grados y medio. De esa forma dividimos los casos en leves, moderados y severos, de acuerdo a la cantidad de criterios de unos y otros, y vamos a aplicar la medicación de la siguiente forma. Para los casos sospechosos o confirmados, utilizamos, me detengo con respecto a esto. ¿Por qué decimos confirme sospecha?
¿No sería lógico que ya tengamos el caso confirmado? Lo que pasa es que estamos teniendo muchas demoras entre la obtención de la muestra y el resultado. Y esa demora es lo que precisa el virus para pasar de un caso leve a un moderado o a un severo. Entonces, si tenemos la firme sospecha con el contacto estrecho, etcétera, lo consideramos, aunque sea prácticamente asintomático. Utilizamos 300 microgramos, que es una dosis mayor que la que mencionó la doctora Laforgia en las ectoparasitosis, 300 microgramos por kilo, una sola dosis a repetir a la semana, y le agregamos aspirina, 250 miligramos orales por día, como efecto antiagregante, para inclinar la balanza de los tromboxanos y las prostaciclinas hacia la prostaciclina y evitar el factor inflamatorio como causa de hipercoagulabilidad que veíamos hace un rato en el triángulo o la tríada de Virchow. En los casos moderados, subimos la dosis a 36 miligramos, lo cual sería un equivalente a 400 aproximadamente microgramos por kilo por día, en una sola dosis, a repetir una semana después. Mantenemos la aspirina, pero le agregamos la dexametasona para ir previniendo los efectos de hiperinflamación. Hay estudios antagónicos con respecto al uso de los corticoides en el COVID. Nosotros coincidimos en que no deben usarse de entrada, pero cuando ya estamos en los casos moderados, ahí sí los utilizamos. Y en los casos severos, donde agregamos la neumonía bilateral, aumentamos la dosis, que ya estamos en 48 miligramos por sonda nasogástrica, o lo que es lo mismo, 600 microgramos por kilo, a ser repetido en la semana, reemplazamos la aspirina por enoxaparina y mantenemos la dexametasona. Este paciente, este último grupo, ya entra en ARN. ¿Sí? Bien, estos son lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vamos a dar por finalizada la presentación, salimos de acá. Y estamos acá. No sé si ustedes me ven. Sí, doctor, se sigue viendo su presentación. Igual si no me ven, no se pierden nada. Pero bueno, de todas formas, eso es aquello en lo que estamos trabajando. Tenemos una firme esperanza en que sea utilidad. No podemos revelar en protocolos en marcha los resultados parciales, por lo menos no por este medio, pero les puedo adelantar que son muy prometedores. No, doctor Bueno, Cabal. me Sí. incorporo, tarde, perdón. En primer lugar, les quiero agradecer, María José, Marta, Iris, Héctor. Hay más de 450 personas que se han unido. No dejan de felicitarlos y mencionar lo interesante, lo didáctico y lo útil para su práctica cotidiana que ha sido. Tampoco quiero dejar de agradecer al laboratorio Pablo Casará, porque sin ellos esto no puede llevarse a cabo, y realmente el soporte que nos están prestando en este momento, que todos nos estamos redactando a una nueva vida, pero sin duda con el laboratorio presente es mucho más fácil. Sin más, quiero pasar a algunas preguntas, porque realmente hay muchas preguntas y todas interesantes. Y voy a empezar con una de las primeras que surgió en relación, creo que es para Marta más que nada. ¿Qué recomendaciones tomarían para realizar una dermatoscopía en este momento? Bueno. ¿Se me escucha? Perfecto. Bueno, desde distintas entidades dermatológicas, lo que surge actualmente es privilegiar la telemedicina y dejar en segunda instancia la consulta presencial. En principio, si la consulta por telemedicina no fuera satisfactoria, recién ahí recurrir a la consulta presencial. Desde el punto de vista de procedimientos como este, que requieren un acercamiento
directo respecto del paciente u otros procedimientos, como controles o rutinas deben ser postergados. Pero sí, el motivo diagnóstico es un tema de emergencia, como es el diagnóstico de un melanoma, y ahí el tiempo cuenta, si bien las asociaciones estadounidenses plantean hasta una demora de 3 meses, no me parece justificable. Mi alternativa es que el paciente haga una declaratoria de ausencia de síntomas, que haya mantenido el aislamiento y con la protección adecuada proceder con el procedimiento. Insisto, no para controles, estos deben ser postergados, sino para una situación de emergencia que requiera un diagnóstico oportuno. Bueno, gracias Marta, muy claro. Otra pregunta más, dice que, bueno, se aconseja en este momento la exposición al sol por la producción de vitamina D, que esto genera a nivel de la dermis, e inclusive algunos tratamientos con suplementos de vitamina D. Bueno, ¿qué opina todo el panel al respecto de estas recomendaciones y estas terapias coadyuvantes? ¿Me toca a mí? Va dirigida a todo, todo el panel. En principio, si bien digamos, ya no puede dudarse del rol inmunomodulador que tiene la vitamina D, su utilización debe hacerse ante deficiencia. Así que esto, digamos, no es motivo para tomar vitamina D si uno tiene un registro de esa insuficiencia. Pero en esta época, saliendo de las horas de mediodía, si el tiempo, y tuvimos un otoño maravilloso, nos permite tener expuesto las manos, la cara, y podemos usar una pantalla solar, digamos, no podemos privarnos por lo menos del rayito de sol de cada día. Bien. Ahora una para el doctor Carvalho, evidentemente. En primer lugar quiero felicitarlo porque nunca había tenido la posibilidad de escucharlo y realmente fue brillante. Una pregunta interesante, preguntan si es indispensable que el coronavirus penetre hasta el núcleo de la célula para obtener su replicación y así su ingreso y producir la enfermedad. Bueno, es una pregunta interesante y la respuesta es sí, por lo siguiente, es un RNA virus. El RNA virus, en este caso de la familia Coronaviridae, o sea, el coronavirus que nos ocupa y nos preocupa, básicamente lo que hace es tener una similitud con el RNA mensajero. Y el RNA mensajero, ¿qué es lo que hace? Va desde el ribosoma hasta el núcleo. Entonces, es como que yo tuviese 15 años, ojalá, viviera en Estados Unidos y usara la credencial de mi hermano mayor para ir a comprar bebidas. ¿Mm? ¿Se entiende? Entonces, lo que hace es ocupar el lugar del RNA mensajero y entrar al núcleo. Es indispensable que entre al núcleo para que se replique. Y es ahí el mecanismo principal donde el obstáculo, donde el policía que sospecha que esa identificación es falsa y no es mía, es la ivermectina. Bien, gracias. Muchas gracias. Una pregunta para la doctora Iris Medina, que está silenciada, así que desilénciese. En primer lugar, bueno, no tenía que aclarar tanto su relación con Andreas Bollerberg, todos la conocemos, así que quédese tranquila. No, pero una pregunta creo que es muy importante, es de la práctica nuestra cotidiana, y vos que tenés mucha experiencia en esto, nos preguntan acá, en estos momentos en donde por la pandemia realmente el acceso o la distribución de los medicamentos biológicos puede verse demorada, la administración, aunque no sea a la frecuencia en que estaba programada, puede hacerse igual. Por ejemplo, un omalizumab cada 4 semanas puede espaciarse un poco más ante esta alternativa.
A ver, la experiencia clínica, por ejemplo, hoy como hablaba Silvia Ferrucci de que estaban dando el dupilumab, una ampolla por mes en vez de cada 15 por el hecho de que no podía quedarse sin medicamentos. Yo pienso que con el omalizumab es lo mismo. Y hay que ir viendo, es caso por caso. Sabemos que podemos, no sé, yo por ejemplo tengo una paciente que es cada 8 semanas que se está aplicando y que uno está viendo. Es de acuerdo, para mí es de acuerdo a la clínica y el paciente. Sí, a lo mejor en urticaria, esto pensándolo ahora, tendríamos que reforzar con antihistamínicos, y en dermatitis atópica, reforzar con una hidratación. Pero pienso que al estar en pandemia y ver que el acceso a la medicación en cada paciente es ir al criterio médico y hablándolo con el paciente. Perfecto, claro, de acuerdo, muy práctico. Una pregunta importante acá, dos preguntas prácticas en relación a la ivermectina. En primer lugar, antes se aconsejaba darla en ayunas, ahora tomarla con un alimento graso. Y segunda pregunta, ¿se puede dar ivermectina en embarazadas? Bueno, perdón, el tema es el siguiente. La ivermectina está formalmente contraindicada en embarazadas, ¿sí? Ahora bien, en estudios de investigación de eventual teratogenia, en pacientes que la tomaron en forma inadvertida, es decir, que nadie les explicó que si estaban embarazadas no la podían tomar, no se observó teratogénesis. Pero, eso no significa que no se haya observado, que no se pueda llegar a observar. Por lo tanto, dos de las limitaciones en el uso de ivermectina es en niños menores de 5 años y en embarazadas. También debe tenerse cuidado en pacientes que utilizan barbitúricos o benzodiazepínicas porque puede potenciar el efecto de las mismas. Si bien la barrera hematoencefálica no es cruzada en el adulto por la ivermectina, lo cierto es que tampoco podemos arriesgar. Y no podemos hacer que pase como con la hidroxicloroquina, que fue peor el remedio que la enfermedad. Bien. Coincido entonces con lo expresado por el doctor Carvalho. No está dentro de las recomendaciones uso en embarazada o en niños de menos de 15 kilos, pero la cantidad de dosis que manifesté se dio para la oncocercosis obviamente implica que probablemente alguna embarazada o no advertidamente embarazada lo haya recibido. Nuestro deber es no recomendar, no usar, pero digamos, si ocurriera no sería una situación que nos haría perder el sueño. Sí, no sería la talidomida, por ejemplo. Es. Claro, perfecto. Esto es, perdón, Gabriel, doctores, ¿esto también vale para la lactancia materna, la mujer lactante? No, se habla de la embarazada nada más. Perfecto. No, pero un 2% pasa la leche materna, así que no se recomienda tampoco utilizar. Estoy hablando de las enfermedades, digamos, en las que se ha probado que no se recomienda. Esto es la recomendación. Sí, básicamente quería agregar lo siguiente. La ivermectina tiene un margen de uso muy amplio, muy amplio. Desde los 12 miligramos, que se utilizan normalmente para ectoparasitosis y para algunas enteroparasitosis, se hicieron ensayos clínicos en voluntarios sanos en África, que después de leerlos uno puede pensar que sí serían sanos, pero no sé si realmente eran voluntarios, porque le dieron hasta 10 veces la dosis
sin observar efectos secundarios llamativos. Hay un solo efecto secundario importante, que es el síndrome PLERM, que es, la traducción sería es possible loa encephalitis like related to Mectizan, es decir, un cuadro parecido a una encefalitis de loa debido al Mectizan, que es el nombre comercial de la ivermectina en África. Pero ese cuadro no es dosis dependiente. Es como la granulocitosis en el cloranfenicol, ¿sí? Es decir, no depende de la dosis, es una idiosincrasia y se ve en pocos pacientes. Con respecto al pasaje a la leche, sí, es ese pequeño porcentaje, y tendremos que valorar en cada caso. Si priorizamos que el bebé reciba esa pequeña dosis o que el bebé se quede huérfano. Todo caso tiene que ser tenido en cuenta. No se puede estandarizar. Yo creo que esto vale para la pandemia y vale para el uso de una crema facial. No se puede estandarizar y decir esto sirve para todos o esto no sirve para nada. Es decir, cada caso en particular hay que evaluar riesgos y beneficios. Perfecto. Una pregunta importante que si bien algunos la conocemos y sabemos que está en el mercado disponible y la usamos en nuestros pacientes con rinitis y en chicos, preguntan, ¿está disponible la carragenina? Y sí, bueno, la carragenina está disponible con la solución fisiológica en, bueno, no puedo decir marcas, pero no estoy en un programa de televisión, lo que pasa es que hablarme en una pantalla. Por ejemplo, el nacitral es solución fisiológica con carragenina. En realidad, la carragenina venía como agregado a la solución fisiológica para evitar la congestión nasal. A mí, que me gusta usar mucho las comparaciones y que soy del milenio pasado, cuando uno iba a bailar a Ramos Mejía y había dos autos en la puerta, se veía un muchacho fachero con un Renault 12 destartalado y otro no tan bien dotado por la naturaleza, bastante feo con anteojos gruesos, pero con un BMW 0 kilómetro. Adivinen quién se llevaba a la chica. El del BMW. Entonces, acá el vehículo, que es la carragenina, demostró ser más efectivo que el principio activo, que era la solución fisiológica. Por eso es que está disponible en el mercado. Todo lo que yo mencioné se compra en la farmacia. Con esto no estoy diciendo que vayan y que lo compren y lo apliquen como se les ocurra, o que se compren la dexametasona y se la apliquen. No, estoy diciendo que todo está en la farmacopea. Gracias, sí, muy claro. Marta, aquí hay una pregunta. ¿Hay algún hallazgo característico en las lesiones en piel biopsiadas en los pacientes infectados por COVID-19? He intentado mostrar la gran pluralidad que tienen estas reacciones. Si yo tuviera que opinar, diría, bueno, las lesiones vesiculosas deben ser algo característico, pues no se le encuentra el virus en las lesiones. De todo esto, el genio protrombótico, procoagulante que tiene la enfermedad hace que las lesiones livedo-vasculoclusivas sean pero ahí no hacemos diferencia, porque el paciente está gravemente enfermo y tiene otras manifestaciones. Lo interesante de las manifestaciones cutáneas es que uno pudiera encontrar algo que resultara orientador para el diagnóstico. No puedo decir que esto exista. Respecto de los pies COVID, que son una rareza dentro de las manifestaciones, aparecen en un periodo post-viremia, aparentemente. Así que simplemente el mensaje es: observemos la piel y sigamos estudiando, porque esto tiene 6 meses o un poquito más. Digamos, no podemos dar todas las respuestas ahora. Lo que no podemos es dejar de mirar. Bueno,
Muchas gracias. La verdad que hay otras preguntas más. De todas maneras, yo creo que en virtud del tiempo vamos a tener que ir terminando. De todas maneras, todas esas preguntas que están, que son muy interesantes, las pueden canalizar a través de la asociación de los coordinadores. Nuevamente, les comento, han accedido más de 450 personas. Quiero agradecer especialmente y nuevamente a todos los relatores porque estuvieron muy claros y muy didácticos, y al laboratorio Pablo Casará porque realmente siempre está presente con nuestras actividades. Y en este momento tan complejo les queremos agradecer doblemente. Así que le paso a María Eugenia para que ella termine de cerrar la actividad. Bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias a los relatores, a los speakers, gracias a la institución, a la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología, en el trabajo conjunto y esfuerzo con el Laboratorio Casará, y en realidad queremos dejarles un mensaje final donde les decimos con todo nuestro corazón desde la asociación que absolutamente todas estas actividades científicas que estamos realizando son en el reconocimiento de aquellos médicos que están combatiendo esta pandemia, aquellos que están al pie de la guerra, enfrente de la batalla, y que nosotros tratamos de esforzarnos de aprender cada día de todos ellos, y queremos de alguna manera homenajearlos a todos ellos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que están en la sala, aquellas más de 450 personas estuvieron hoy escuchándonos. Gracias por aprender todos juntos, gracias a los speakers, gracias al Laboratorio Casará nuevamente por acompañarnos en esto del aprendizaje continuo, y será hasta la próxima semana con otra webinar para todos. Vuelvo a decirles, estas webinars quedan en la página de la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica, www.alergia.org.ar. Muchas gracias a todos y que tengan unas buenas noches y a seguir cuidándonos.